En realidad esta conmemoración se origina en la lucha de la mujer en una primer situación que tuvo que ver con la lucha sindical, la lucha gremial, la igualdad de oportunidades en relación a lo que fue el trabajo. Esto tuvo que ver con un suceso donde, mujeres que estaban justamente, tratando de hacer valer sus derechos, su igualdad, mueren todas dentro de una fábrica. A partir de ahí comienza esta lucha por la igualdad obviamente tiene que ver con ir logrando que se puedan proclamar los derechos en forma igualitaria desde distintos lugares de la sociedad. Sabemos que antes, además de la cuestión laboral, también estaba el derecho al voto, también el expresarse libremente, el poder opinar, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad. Incluso a veces hasta dentro de la misma estructura familiar, donde claramente la mujer tenía otro rol y las oportunidades no eran las mismas que en relación a los hombres. Esto que vos decís, la cuestión del no el festejo, es decir, este año se escuchó mucho esto de que había mujeres que se sentían ofendidas en esta situación cuando se les decía feliz día, porque en realidad tiene que ver con una conmemoración en cuanto a lo que tiene que ver con lograr equidad, justicia, valorizar toda esta situación de la valentía y esta cuestión de, asociado también a la violencia de género. Por eso, muchas mujeres lo que sostenían esto, cuando no haya esta situación de ni una menos, recién ahí podremos tal vez decir feliz día. Me parece que por eso vuelvo a esta situación, seguimos viviendo en una sociedad que es muy violenta, lo charlábamos todos estos días, lamentablemente siguen aumentando en nuestro país la cuestión de la violencia de género. Es algo que lamentablemente, más allá de las campañas que hay, no cesa, no frena, al revés, los índices van en aumento, con lo cual es preocupante. Pensaba, Florencia, lo que fue el inicio de este 8 de marzo, que tiene que ver con un reclamo en el ámbito laboral, con los derechos, como bien decías vos. Después, con el paso del tiempo, como que se van incorporando otros pedidos, ¿no? Desde tu lugar como abogada, ¿notás que se ha avanzado en este aspecto, que hay más leyes que protegen a la mujer o que le dan esa igualdad que tanto busca? Yo creo que se ha avanzado muchísimo, que también hay mucho por hacer y que a veces lo que sí quiero rescatar esta situación, esto que vos decís, a lo mejor yo, mi percepción como abogada, o sea, creo que a lo mejor yo, en mi ejercicio de la profesión, no veo que exista desde mi lugar una discriminación hoy, pero sí creo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, porque no todos tenemos a veces las mismas oportunidades. Entonces creo que sigue habiendo una cuestión de desigualdad y de avasallamiento y que tiene que ver con las oportunidades que todos tenemos y que tal vez ya tiene que ver con un criterio más amplio que tiene que ver con la justicia social. No todos tenemos a veces los mismos recursos, las mismas herramientas y las mismas oportunidades. Entonces, creo que como sociedad tenemos que seguir trabajando por este concepto de justicia social, que sea realmente amplio, abarcativo para todos, también para las mujeres, pero creo que pasa por ahí. Y lo que tiene que ver con la violencia de género, algo que también en los últimos tiempos ha crecido mucho y que, empezó a haber un reclamo mucho mayor en cuanto al peso de las leyes, las condenas y demás. ¿Se está evaluando? ¿Hay algún cambio respecto a esto? Lo que yo creo que los juzgados en general, y hablo particularmente, por ejemplo, lo que es Rosario, hoy en día lleva una política de Estado totalmente extrema en cuanto a la violencia. En los últimos meses y a partir de sucesos graves que ha habido en Rosario, donde han sido sucesos terribles, uno de los casos que recuerdo fue este caso donde había muchas denuncias de violencia y en una de ellas, que creo que tenía una prisión preventiva pero domiciliaria, esta persona se logra escapar y le prende fuego a la que era su expareja con su chiquito. A partir de estos casos, que fueron los últimos meses del 2019, sinceramente los juzgados de Rosario tomaron una política mucho más extrema y realmente hay todo aceitado un mecanismo que ante el ingreso de esta denuncia automáticamente se toman medidas. Esto creo que porque tiene que ver, porque lo hemos hablado, independientemente de haber muchas veces normativa legal vigente,
volvemos a la cuestión de que independientemente de la normativa tiene que haber conductas, tiene que haber sanciones y tiene que haber obviamente las autoridades que esto lo implemente, porque si no quedamos sinceramente en meras resoluciones donde el juzgado sí sabemos que actúa con eficacia, porque tal vez hasta el mismo día que se ingresan las denuncias sale la resolución con las medidas, pero muchas veces quedamos en un gris y los tiempos no son los mismos para las víctimas que sinceramente para lo que ocurre en el tribunal.